¿Sabes? Demasiado a menudo me doy cuenta de una injusticia muy extraña. Personas con tanta profundidad, inteligencia, talento, fuerza, y sin embargo, son mucho más duras consigo mismas que con cualquier otra persona. Más estrictas, más severas, como si perdonar fuera posible para todos, excepto para una misma. Y cada vez pienso más. Quizás tú misma ni te imaginas lo increíble que eres en realidad, lo fuerte que eres, lo resistente, lo inteligente, y cuánta fuerza tienes dentro que aún no se ha despertado. Cuántas cosas hay en ti, de las que incluso tú te has olvidado. Y creo que con esos pensamientos empieza todo. Este canal, estas charlas, esta voz. No porque tenga seguridad, no. Más bien al contrario. Yo misma estoy ahora en un estado extraño. Como si todo dentro estuviera borroso e inestable. Sin orilla, sin fondo. Solo esa sensación de que tengo que hablar. De que hay palabras que no me dejan en paz hasta que salen. Y puede que no le lleguen a todo el mundo. Pero, quién sabe, tal vez alguien, un día, ponga este vídeo, no porque lo buscara, sino simplemente por casualidad, y de repente sienta que estas palabras lo estaban esperando, como si hubieran estado cerca todo el tiempo y solo ahora pudieran aparecer. No sé si esto tendrá algo especial, pero sí sé una cosa. Para mí es importante intentarlo, aunque sea la primera vez, aunque me sienta torpe. Pero si al menos una mujer se reconoce en estas palabras, entonces habrá valido la pena. Hace poco me crucé con una entrevista, un podcast en inglés. El presentador hablaba con un millonario, o quizás un multimillonario, no importa. Le hizo una pregunta sencilla. ¿Cuál era tu sueño cuando eras joven? Y el hombre respondió que a los 18, 20 años, soñaba con un coche deportivo rojo, de esos con el techo abatible, para que las chicas quisieran subirse con él y los chicos lo envidiaran. Soñaba con ese coche como símbolo, como prueba de que había triunfado. Y entonces el presentador sonrió y dijo: bueno, entonces superaste tu objetivo. Ahora tienes coches, aviones, yates. Y el otro de repente contestó algo totalmente inesperado. Dijo: sí, tengo ese coche rojo, justo como lo quería, y tengo 20 años. Pero el sueño que tenía entonces, ya no puedo cumplirlo, porque ese sueño no era sobre el coche, era sobre quién yo era en aquel momento. Y a ese yo ya no puedo volver. ¿Sabes? Escuché eso y me quedé en silencio. Sonó como algo muy simple y a la vez casi insoportable. Hay sueños que no se cumplen, no porque no lo intentáramos, sino porque estaban ligados a quienes éramos en otro momento. Y el tiempo no va hacia atrás. Sí, por un lado, eso es triste, casi doloroso, porque incluso con todo el éxito, con todo lo que se ha logrado, queda un vacío que no se llena. Entonces, ¿qué? Pero por otro lado, hay algo liberador en eso, porque entiendes, no todo tiene que suceder, no todo tiene que cumplirse. Y eso no te quita valor, simplemente es la vida. Estás viviendo este momento, esta versión de ti, y no tendrás una segunda oportunidad de pasar por este tramo. Solo existe una vez, como la luz de la mañana, que nunca será igual otra vez. Y justo en ese momento, en vez de aceptarlo con respeto, muchas veces empezamos a restarle valor a nosotras mismas, a nuestra vida, a todo lo que aún falta. No tienes piso propio, mal. No tienes pareja, todo en vano. 7 kilos de más, un horror. No hay inspiración, entonces todo está perdido. Pero la verdad es que todo eso también forma parte del camino. Incluso si ahora no sientes alegría, incluso si no sabes para qué ni hacia dónde seguir, eso sigue siendo parte de tu vida.
que te hace tú. No una versión pulida, no un personaje de currículum o de Instagram, sino una persona viva, de verdad. Recuerdo a una mujer. Coincidimos hace años en un grupo de trabajo vocal. Ella recién empezaba a dar clases. Callada, muy sensible. Su voz era suave, pero con una especie de tono rasposo, como si en ella viviera un otoño tardío. Sus primeras alumnas venían literalmente por el boca a boca, sin web, sin publicidad. Alguien la recomendaba. Alguien encontraba un anuncio impreso en blanco y negro pegado en la puerta del estudio. Ella alquilaba el salón por una hora y siempre traía té en un termo desde casa. Cantaba con la gente en salas medio vacías, con paredes descascaradas, a veces gratis, a veces por unos pocos billetes y una tableta de chocolate. Siempre se quedaba igual en el estudio, incluso si nadie venía. Creía que la voz era eso con lo que quería y podía trabajar toda su vida. Pasó poco más de un año y un día la invitaron a dar un taller en un pequeño festival. Aceptó y después de eso empezaron a llamarla. Un centro, otro más. Personas que nunca se habían planteado cantar empezaron a acudir a ella. Ahora tiene agenda llena para todo el mes. Micrófono profesional, buenos estudios, entrevistas con grandes blogueros. Pero entonces, cuando empezaba, todo era muy diferente. Casi no había ingresos. Su familia no lo entendía y cuchicheaban. ¿Pero esto qué es? ¿Quién paga mucho por la voz? Eres lista, haz otra carrera, trabaja en una escuela, en una oficina, en cualquier cosa, pero no esto. Y recuerdo cómo estuvo a punto de rendirse. Decía que quizás todo eso no tenía sentido, que no era serio, que era una pérdida de tiempo. Pero justamente esas sesiones en salas vacías, justamente esos test y ejercicios de respiración, fueron su camino, fueron el puente que entonces no se veía. ¿Y a qué voy? Aunque ahora estés haciendo algo que parece tonto, sin sentido, poco rentable, puede ser justo ese paso que te abra la puerta correcta. No porque vas a triunfar, sino porque ahí está tu verdad. Y la verdad, sabes, siempre encuentra eco. Puede que mañana o en un mes, puede que no venga de donde esperabas, pero la vida gira de maneras muy raras, sobre todo cuando ya casi has dejado de creer. Así que sí, a veces nadie a tu alrededor ve sentido en lo que haces, ni amigos, ni familia, ni tu pareja. Les parece que estás en las nubes, que juegas a cosas raras, que pierdes el tiempo, pero ellos tienen otra mirada, otros intereses, otro camino, otro mapa interior. Tú no eres ellos, y gracias a Dios, a veces me preguntan, casi con reproche, pero ¿cómo voy a apoyar a alguien si veo que lo que hace es una tontería total? Algo inútil, que no lleva a nada. Quiero advertirle. Y quizás tú también te has topado con eso, cuando alguien cercano va por un camino que a ti te parece sin salida. Pero, ¿sabes? Apoyar no tiene que ver con creer en el proyecto, ni en la idea, ni en el plan de negocio. Apoyar es sobre la persona, porque si te importa de verdad, quizás simplemente confías en su brújula interna, aunque tú misma no entiendas a dónde la lleva, aunque no te guste el camino. Apoyar no es estar de acuerdo, es confiar, es esa mano cálida en el hombro, esa mirada que dice, estoy aquí, y si no sale bien, igual me quedo. A veces miro a mis amigos. Alguien se fue a otro país y empezó a tejer gorros. Alguien dejó una empresa estable y montó una cafetería sin experiencia. Alguien abandonó su carrera y se apuntó a psicología con 40 años. No siempre entiendo por qué. No siempre creo que lo lograrán.
creo yo, es lo que importa. Puedo no creer en su proyecto, pero creo en la persona, porque veo que algo dentro se encendió, y eso ya le da sentido. Aunque el camino sea largo, aunque no todo salga bien, no tenemos por qué ver el mismo horizonte. Simplemente tenemos ojos diferentes. Y si lo que quieres es no solo apoyar, sino invertir, bueno, entonces ya es otro asunto. Eso ya no es del alma, es del negocio, que también puede ser bueno, pero no es lo mismo. ¿Alguna vez has sentido que por dentro te estás despellejando? No por cansancio, no por dolor, simplemente porque algo dentro muere para dejar espacio a lo nuevo. A veces ocurre de golpe. Te despiertas y ya no eres tú. No, el DNI sigue igual, tu voz es la misma, tu ropa colgada en el armario, la misma. Pero es como si alguien dentro hubiera girado suavemente, pero para siempre, la brújula. Y ya no puedes hacer lo de antes, no quieres, no le ves sentido, como si la tú de antes se hubiera archivado. Puede ser en Nochevieja, o en medio de un divorcio, o la última noche en casa de tus padres antes de mudarte, o al revés, la primera noche en tu nuevo piso, con olor a pintura fresca y nada que aún sea tuyo. O puede que no haya pasado nada en especial. Simplemente un día miras por la ventana y de pronto sabes que no vas a volver allí donde estabas. No porque no puedas, sino porque ya no quieres. Vivimos todo el tiempo sobre la base de la experiencia, de lo que se nos quedó grabado, lo que nos marcó, lo que dolió o reconfortó. Vamos construyendo nuevas rutas a partir de experiencias pasadas, como si lleváramos en la mano un mapa, solo que hecho no de futuros caminos, sino de viejas cicatrices en el corazón. Y eso está bien, porque el ser humano no puede cada día dibujar su vida desde cero. Nos aferramos a lo conocido, aunque nos haya hecho daño, porque lo conocido es más seguro que lo desconocido, que el vacío. Pero seamos sinceras, estos últimos años han sido duros, para todas, para algunas, devastadores, para otras, silenciosamente agotadores. No, nadie nos entregó una carta certificada diciendo, estás entrando en una crisis personal. Todo ocurrió como a escondidas, poco a poco, un día, otro, un mes, y de repente estás viviendo una vida que no es la tuya. Solo sobrevives. Es como si el cuerpo, en estado de shock, apagara todo lo que no es vital. Solo queda aguantar, solo resistir. Y si antes este estado se activaba en olas cortas, por cambios personales, tormentas hormonales, rupturas o pérdidas, ahora simplemente ya no se apaga, como si dentro hubiera un interruptor en modo emergencia. Nos estamos adaptando al nuevo mundo, pero a veces tan lentamente que se nos olvida cómo era simplemente vivir, respirar, sin estar a la defensiva, sin miedo, sin esa tensión constante en la espalda. Y en ese momento, te lo pido, de verdad te lo pido, no te castigues por no ser eficiente o productiva, por no cumplir con todo lo que deberías, por no llegar, no lograr, no ganar. Estás viva, estás aquí, estás de pie, y no tienes que ser una nueva tú si el fundamento dentro de ti sigue siendo viejo, agrietado, agotado. Pero, ¿sabes? La buena noticia es que ese fundamento tuyo no es como el de los edificios. Es vivo como la tierra. Puede estar reseca, inundada, pisoteada, quemada, pero se regenera. Sobre todo si le das tiempo y cuidado. Sobre todo si te das a ti misma la oportunidad de exhalar y decir, vale, ya no quiero seguir así. Quiero algo distinto. ¿Sabes? A veces me dan ganas de tomarle la mano a alguien, así, humanamente,
susurra al oído que ya nunca saldrás de este punto, que lo que viene es solo vacío, que no cambiará nada, ni dentro, ni fuera. Pero eso es una mentira descarada. Lo que te pasa hoy no es toda tu vida, es solo un capítulo. Ni siquiera eso, es una página, densa, con palabras grises, quizás con manchas y frases que cuesta volver a leer. Pero detrás de esa página viene otra. ¿Y cómo te sientes ahora? No es una predicción para las próximas décadas. Es solo un estado, como el mal tiempo, con lluvia, con cielo gris, con viento que golpea en la cara. Pero incluso el otoño más largo tiene un final. La cantidad de dinero que tienes ahora, la gente que te rodea, tu energía, tu inspiración, todo eso puede cambiar. Y va a cambiar, aunque ahora no sepas cómo. Y eso vale tanto para lo bueno como para lo malo. Todo cambia, todo fluye, todo es temporal. Y si lo piensas, eso es un alivio inmenso. Porque incluso si ahora estás sufriendo, eso tampoco es una condena. Es solo un tramo del camino. A veces alguien me dice, ¿y qué? La gente que me ha hecho daño no va a pagar por ello. Y nunca sé qué responder. Porque probablemente no hay ningún sistema de contabilidad cósmico que les pase factura por su maldad o su egoísmo. Pero sé que esas personas ya no están contigo y tú sigues contigo. Has seguido adelante. Llevas tu alma como un farol que aún tiene fuego. Y eso es lo que importa. Así que, si puedes, no te centres en los demás. En quién te traicionó y por qué. En quién no te entendió. En quién se fue sin cerrar la puerta. Concéntrate en ti, en tus sensaciones, en tu cuerpo, en tu respiración, en tu camino. Sí, a veces cometemos errores, todas. Pero la verdad es que en cada momento, incluso en los más torpes, incluso en los más vergonzosos, hicimos lo mejor que podíamos hacer entonces, en ese punto, con esas fuerzas, con ese corazón. Si hubiéramos podido hacerlo de otra forma, lo habríamos hecho. Pero entonces no podíamos. Así que, por favor, la próxima vez que quieras regañarte, intenta en su lugar hacerte otra pregunta. ¿Qué quiero ahora? De verdad, con el corazón. Y si al menos lo intentas, si empiezas a vivir desde esa respuesta, ya no te habrás traicionado. Aunque no todo salga bien enseguida, no haberte traicionado, eso ya es muchísimo. Hace poco leí una publicación. Hablaba de esa sensación que se intensifica especialmente en diciembre. La soledad. No la que se mide por el número de personas en tu mesa, sino esa que se esconde en el pecho, incluso cuando no estás sola. La gente en los comentarios decía, no sabía que esto le pasaba a tantos. Pensé que solo me pasaba a mí. Una conocida escribió, tengo con quién celebrar. Vendrá mi pareja, mi familia, mis amigas. Y aún así, por dentro, me siento vacía, como si no estuviera con ellos, como si estuviera al margen, como una espectadora. Y entendí cuántos estados permanentes llevamos dentro, como un pozo que no se va ni con la alegría, ni con la cercanía, ni con nada más. A veces vivimos dentro de esos estados, ansiedad, aislamiento, soledad, tanto tiempo que se convierten en el fondo habitual, como si eso fuera lo normal. Y cuando de repente hay paz, paz de verdad, no lo creemos. Pensamos, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el golpe que va a llegar? Y nosotras mismas empezamos a revolver en la cabeza, a sacar escenas vergonzosas del pasado, a repasar miedos, a imaginar catástrofes, con tal de no relajarnos. Lo sé, suena triste, pero eso también es muy humano. Simplemente llevamos tanto tiempo en tensión que se nos ha olvidado cómo es estar en calma. Y luego alguien dice, para salir de una depresión,
al principio quieres enfadarte. ¡Qué tontería! Y luego, meses o años más tarde, de repente entiendes, hay algo de verdad en eso. No todo, claro, no toda la verdad, pero el inicio, porque la decisión empieza con una decisión. Sí, suena redundante, pero es real. Para que algo cambie, al menos tienes que decirte, ya no quiero esto. No es magia, no es un conjuro para el éxito, no es una transformación en una noche, pero es esa semilla que con el tiempo germina. Cuando tenía unos 14 años, iba a un taller de escritura en la biblioteca. Escribíamos relatos, los leíamos en voz alta y discutíamos qué quería decir cada una. El ambiente era raro, un poco ingenuo, un poco pretencioso, pero había algo realmente bonito en todo eso. Y había una chica, vamos a llamarla Lena. Siempre elegían sus textos para empezar. Eran muy simples, casi desnudos, sin metáforas, sin palabras brillantes. Pero había algo en ellos, genuino, y yo escribía con florituras, muy elaboradamente. Por entonces leía a Salinger, me esmeraba. Me parecía que entendía más, que debía ser la primera. Cada vez que elegían a Lena para abrir el encuentro, algo dentro de mí ardía en silencio. Me parecía injusto. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Un día no vino. La directora del taller estaba molesta. Murmuraba que eso era una falta de seriedad, que había que ser responsable y todo eso. Nadie decía nada. Yo tampoco, aunque por dentro sentía algo parecido a una pequeña victoria, como si por fin se hubiera hecho justicia. Y luego nos enteramos de que se le había muerto la abuela, su persona más cercana, porque vivía con ella desde que era muy pequeña. Y justo el día que nosotras estábamos ahí, discutiendo sobre alegorías, Lena estaba en un funeral. Cuando supe eso, sentí tanta vergüenza que no sabía dónde meter la cara, porque entendí, de golpe, que nunca sabemos con qué está viviendo otra persona, que lleva dentro, mientras por fuera solo guarda silencio y escribe. Por eso lo cuento, porque cuando nos parece que alguien vive mejor, se nos olvida el precio. No sabemos qué ha pagado por esa ligereza, por ese éxito, por esa belleza, por esa libertad, por ese dinero. No vemos las lágrimas de la alumna perfecta que memoriza libros aburridos mientras las demás salen de fiesta. No conocemos el miedo de la mujer cuyas fotos nos dan envidia, pero que por dentro siente un vacío ensordecedor. No oímos cómo le duelen las articulaciones a quien sonríe cada día ante la cámara. No conocemos el precio ajeno y nadie conoce el nuestro. Y quizás, muy cerca de ti, hay alguien que daría todo por vivir tu vida, la tuya, incluso con tus miedos, tu dolor, tus días vacíos, porque no sabe lo que te ha costado. Y para él, eso es un sueño. Así que no te compares, no te minimices.